Con esta clase empezamos la segunda parte de la materia que está dedicada al funcionamiento del procesador. Para estudiar el procesador de una computadora vamos a empezar viendo la estructura de los circuitos digitales porque son la base del funcionamiento de cualquier procesador. Ya desde las primeras computadoras, el diseño de los circuitos que componen un procesador se desarrolla siguiendo las proposiciones lógicas que utilizan los fundamentos del álgebra de Boole. El álgebra de Boole o álgebra booleana es el nombre que se le da a un repertorio de reglas basadas en la teoría de conjuntos que se utiliza para manejar datos binarios con ecuaciones de lógica matemática. Álgebra de Boole toma el nombre de George Boole, que fue un matemático y lógico inglés que desarrolló un sistema para que los problemas con valores binarios pudieran formularse y resolverse de forma similar a cómo se hace en el álgebra elemental. Esto ocurrió mucho antes de la informática y de las computadoras, pero a mediados del siglo XX, Claude Shannon, que fue un ingeniero estadounidense que participó en el desarrollo de las primeras computadoras, propuso utilizar la lógica booleana para diseñar los circuitos digitales. Así que desde los primeros procesadores ya se incorporó el álgebra de Boole como fundamento lógico para el funcionamiento de los circuitos. Empecemos viendo cuál es la estructura. El álgebra de Boole es un sistema matemático que se compone de variables y operadores. Cuando las variables se relacionan entre sí por medio de operadores, hablamos de funciones. Y existe otro elemento fundamental para el álgebra de Boole que son los principios básicos que debe cumplir una función para considerarse booleana. Estos supuestos o principios se llaman postulados. En cuanto a las variables, son símbolos que se utilizan para representar magnitudes lógicas. Como estamos trabajando con datos binarios, las variables pueden tener dos valores, 0 o 1. La forma de representar las variables es con una letra mayúscula y vamos a dejar reservada la F para designar funciones y no variables. Por convención se empieza con A, B, C, pero ustedes pueden utilizar la letra que quieran para designar las variables. Por otra parte, los operadores son símbolos que se utilizan para representar las operaciones entre las variables. Existen tres operaciones básicas, el producto, la suma y el complemento, y cuatro operaciones auxiliares que surgen de la combinación de las operaciones básicas. Más adelante en esta misma clase vamos a ver qué símbolo identifica a cada operación y cómo lo representamos. Por lo pronto vemos en este ejemplo una función representada como expresión algebraica donde los operadores corresponden a operaciones básicas. El suprarrayado representa la negación, el punto medio representa el producto y el signo más representa la suma. Esta función podemos leerla como f es igual a no a por b más c por a más d más no b. En esta función las variables son a, b, c y d y los operadores son suma, producto y complemento. Entonces, en cuanto a los elementos que componen el álgebra booleana, nos quedan por último los postulados. Los postulados son supuestos o principios básicos a partir de los cuales se deducen reglas, teoremas y funciones del sistema que vamos a ir viendo en esta misma clase. Estos postulados establecen que una función tiene estructura booleana si y solo si se cumplen cuatro condiciones. Vamos a ver cada una de ellas.
Primero, la conmutatividad establece que las operaciones suma y producto son conmutativas, es decir, que el orden de los elementos no modifica el resultado obtenido. Esto significa que si sumo A más B, obtengo el mismo resultado que si sumo B más A. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Es lo mismo hacer A por B que B por A. El segundo postulado establece que existen dos elementos neutros, uno para la operación suma y otro para la operación producto, que cumplen la propiedad de identidad. Esto significa que si sumo 0 a una variable, el resultado es idéntico a la misma variable. De ahí el nombre de identidad, de que la variable resulta idéntica a sí misma. Pasa lo mismo con el elemento neutro en el producto, que es el 1. Si multiplico cualquier variable por 1, vuelvo a obtener como resultado la misma variable. El tercer postulado es el de la distributividad, que establece que la suma y la multiplicación son distributivas entre sí. Por ejemplo, si en una función tengo el siguiente término, A por B más C, puedo distribuir la multiplicación de modo de obtener A por B más A por C. En el segundo ejemplo que vemos ahí en pantalla, aplicamos la distributividad sobre la suma. En este caso tenemos que agregar paréntesis para garantizar la correcta separación de los términos. Y el cuarto postulado es el de la complementariedad, que indica que para cada elemento A existe un no A, que es su complemento. Entonces, si sumo A más no A, obtengo 1. Y si multiplico A por no A, obtengo 0. Bien, así definidos los elementos que componen el álgebra de Boole, las variables, los operadores y los postulados, vamos a ver algunas cuestiones generales respecto a cómo se arman y cómo se representan las funciones. Como punto de partida vamos a definir una función booleana como una variable binaria que vamos a identificar con la letra F mayúscula, como les decía recién, cuyo valor es igual al de una expresión en la que se relacionan entre sí las variables por medio de operaciones básicas y auxiliares. Como dijimos previamente, toda función booleana cumple los 4 postulados que vimos recién. Hay distintas formas de representar una función. En esta materia vamos a trabajar con estas tres formas, que son las expresiones algebraicas, las tablas de verdad y las compuertas lógicas, o circuito de compuertas. Una expresión algebraica representa una función booleana con el enunciado f es igual, donde el valor de f depende de las variables y de los operadores. Un ejemplo de expresión algebraica es el que vemos en pantalla. Otra forma de representar una función es mediante tablas de verdad, donde se consideran todos los valores posibles de una función lógica dependiendo del valor de sus variables. Para armar una tabla de verdad vamos a calcular todas las combinaciones posibles con 2 a la n, donde n es la cantidad de variables. La mayor utilidad que le vamos a dar a las tablas de verdad en esta materia es que nos va a permitir comprobar si calculamos bien la equivalencia entre funciones, porque como una tabla de verdad considera todos los valores posibles, una función puede tener distintas representaciones algebraicas, pero va a tener una sola tabla de verdad. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo se arma una tabla de verdad. Para una función como la que está en pantalla, f es igual a por b más c, voy a armar la tabla primero
calculando la cantidad de columnas. Vamos a asignar una columna para cada variable, es decir, una para A, una para B, una para C y una para la salida, es decir, para el valor o el resultado de la función. Después vamos a calcular la cantidad de filas. Para eso dijimos que hacíamos 2 a la n, donde n es la cantidad de variables. Entonces en este caso voy a hacer 2 al cubo. Es decir, que la tabla va a tener 8 filas. Y una vez que tenemos la tabla armada con la cantidad de filas y la cantidad de columnas, vamos a completar los valores de las variables contemplando todas las combinaciones posibles. Ahora, en cuanto avancemos con los operadores, vamos a ver cómo completar la última columna con el resultado de la función. Por lo pronto, así se arma una tabla de verdad. La tercera forma de representación que vamos a usar en la materia es mediante circuitos de compuertas lógicas, que consiste en graficar las funciones con una serie de símbolos. En estos circuitos, cada operador se representa mediante una puerta o una compuerta que recibe señales de entrada y que produce una o más señales de salida. Por eso cuando hablamos de circuito, al resultado de la función se le llama también salida. Y a las variables que participan en la función se las llama también entrada. Para este tipo de representación vamos a trabajar con simuladores que ustedes pueden instalar o pueden usar online. Acá tienen los enlaces para 2 simuladores que tienen licencia libre y que son compatibles con todos los sistemas operativos, pero ustedes pueden usar otros si prefieren. No hace falta que sea uno de estos porque todos son más o menos parecidos en su interfaz. Ahora, antes de avanzar, ya vimos como un panorama general de qué es álgebra de Boole. Les propongo que paren el video y descarguen el simulador. Si ustedes se fijan acá, hay un enlace, están los hipervínculos. O abren el que es en el navegador o instalen este u otro para trabajar desde el escritorio sin conexión. Así, a medida que avanzamos, van probando, yo voy a ir mostrando cómo usar el simulador para cada una de las operaciones que vamos a ir viendo, así ustedes lo pueden ir haciendo en simultáneo. Vamos a ver con más detalle entonces cada una de las operaciones teniendo en cuenta las 3 formas de representación. Vamos a ver primero las operaciones básicas. La primera de las operaciones básicas es la operación producto o multiplicación, que utiliza el operador AND y que puede tener 2 o más variables de entrada. El producto lógico va a seguir las mismas reglas de la multiplicación binaria, es decir, que el valor o la salida de la función va a ser 1 solamente cuando todas las variables tengan valor 1. Vamos a ir entonces al simulador para ver cómo la representamos como un circuito y como tabla de verdad. Este es el espacio de trabajo en el simulador. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta de texto para escribir la función. En este caso voy a poner F, como estamos haciendo el producto, podemos hacer A por B. El símbolo que se utiliza para la multiplicación es el punto medio o directamente una variable al lado de la otra. Cuando ponemos así una variable junto a la otra sin ningún símbolo en el medio, por convención se toma como una multiplicación. Vamos a incorporar las variables y nuevamente con la herramienta de texto voy a poner el nombre de las variables. Bien, para tenerlas identificadas.
Ahora vamos a ir acá en el menú lateral a la opción puertas. Las operaciones básicas de todos modos están acá arriba, los tres operadores, la negación, la multiplicación y la suma, pero si abrimos acá el menú lateral tenemos todas las operaciones que vamos a ir viendo, no solo las básicas. Vamos a ir a la puerta o compuerta AND y vamos a conectar. Ven que ya tiene, en este caso, el simulador, tiene marcada la entrada. No sé si todos los simuladores, si van a encontrarse con el mismo escritorio, no todos tienen la misma forma de conexión. En este caso permite 5 variables, el que se trabaja online permite 2 variables nada más. Y vamos a agregar la salida. Acá otra vez le voy a poner la función, así la identificamos. Bien, acá ya tenemos armado el circuito. Con esta primera herramienta podemos cambiar el valor de las variables. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la variable A con valor 0 y B con valor 0, la salida es 0. O sea, 0 por 0 da por resultado 0. Si le cambio el valor a A, 1 por 0 sigue siendo 0 el resultado. Si hago al revés, A 0 y B 1, 0 por 1 sigue siendo 0. La única forma en que la salida sea 1, o sea el resultado o el valor de f sea 1, es cuando las dos variables están en 1. Desde el propio simulador podemos ver la tabla de verdad. En este caso, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Hay algunos simuladores que tienen a la derecha la pantalla partida y les muestran la tabla de verdad directamente. En este caso no la muestra directamente, así que aviso para que si están usando otro simulador probablemente tengan la pantalla partida con la tabla de verdad de costado. Si están usando el Logisim, vamos a Proyecto, Analizar circuito y ahí nos va a mostrar en una ventana emergente la tabla de verdad. Acá vemos exactamente lo que estábamos viendo recién, que cuando tenemos 0 por 0, obtenemos por resultado la salida 0. Lo mismo si es 0 por 1 o si es 1 por 0. La única forma de tener las dos salidas, la salida como 1 es teniendo las dos variables 1. Bien, la segunda operación básica es la suma lógica. Igual que el producto puede tener 2 o más variables de entrada. Va a seguir las mismas reglas que la suma binaria, excepto cuando se suman dos unos. Esto lo vimos hace algunas clases cuando estábamos viendo el complemento a 1, complemento a 2, cuando vimos el acarreo. En el caso de la suma lógica no hay acarreo, entonces cuando tengo 1 más 1, conservo el 1. Lo que estamos perdiendo si fuera la suma binaria es el 0. Por otra parte, lo que vemos es que a la inversa de lo que ocurre en la multiplicación, el valor de la función va a ser 0 solamente cuando las dos variables de la suma 2 o la cantidad que sea, cuando todas las variables sean 0. Si no, siempre vamos a tener como salida 1. La representación algebraica usa el signo más. Vamos a ir al simulador para ver cómo hacer el circuito y la tabla de verdad. Bien, vamos nuevamente a anotar la función. Siempre es conveniente empezar escribiendo la función, en este caso A más B. A las que estamos viendo ahora son muy sencillas, pero después para los ejercicios son funciones más largas, entonces siempre conviene empezar anotándolas. Vamos a repetir el procedimiento de recién. Vamos a ubicar las variables, vamos a poner a una
la vamos a llamar A la otra variable la vamos a llamar B. Y vamos a agregar la puerta de la suma, que es la puerta o compuerta OR, que es esta. Vamos a colocar en el espacio de trabajo y vamos a unir con los conectores. Bueno, no estoy midiendo bien la distancia porque lo estoy haciendo sin... ustedes esto se puede editar. Por ejemplo, esto lo podría borrar si quiero hacerlo más prolijo para que me quede parejo. Lo mismo que se puede mover los pines. Ahí quedó un poco más parejo. Vamos a agregar la salida. Le vamos a poner F a la salida. Después, cuando estemos trabajando con varias funciones simultáneamente, las vamos a numerar, F1, F2. Ahora, como estamos trabajando de a una por vez, no hace falta. Bien, vamos a volver con esta primera herramienta para ir viendo el valor. Dijimos recién que la única forma de obtener una salida 0 es teniendo 0 en las dos variables. Si cambio y le pongo 1 al valor de A, ya vemos que la salida va a ser 1, porque 1 más 0 da 1. Si hacemos al revés, cambiamos el valor de B, vemos que nuevamente la salida es 1. Y si las dos variables tienen valor 1, también la salida va a ser 1. Acá dijimos que se pierde el acarreo. Vamos a ver también cómo representar en la tabla de verdad. Ya dijimos que en proyecto de analizar circuito nos va a generar la tabla de verdad. Entonces acá vemos, como vimos recién, que en todas las salidas va a ser 1, excepto que los dos valores, en este caso 2 porque hay solamente dos variables, que los dos valores sean 0. La última operación básica es la negación o complemento, que cambia un nivel lógico al nivel lógico opuesto. En términos de bits, esto significa que donde hay un 1 lo cambia por un 0 y donde hay un 0 lo cambia por un 1. En la representación algebraica usa el suprarrayado, que es el subrayado superior, o esta línea que se pone arriba de las variables, y también se puede usar con un apóstrofe a la derecha de la variable. Yo por lo general uso el suprarrayado, es como lo van a ver en las diapositivas y en los ejercicios, pero el simulador, como no tiene caracteres especiales, no permite el suprarrayado. Entonces para el simulador vamos a usar el apóstrofe. Bien, para representar el complemento vamos a, en este caso, escribir la función. Después vamos a ver que el complemento aparece siempre combinado, no una sola operación que sea cambiar el nivel lógico. Vamos a poner F, en este caso es igual a no A. Siempre el complemento va a operar sobre una única variable, entonces voy a poner la variable A y vamos a buscar acá la puerta NOT. Vamos a incorporar la salida, que vamos a llamar F. Y vamos a probar, acá vamos a ver que es mucho más sencillo. Acá A con valor 0 produce una salida 1 y al revés, A con valor 1 va a producir una salida 0. Vamos a ver con la tabla de verdad que ya no vamos a tener 4 filas como en las funciones anteriores, porque acá tenemos una sola variable. Entonces 2 a la 1 nos va a dar una tabla de verdad con 2 filas. Una para el valor 0 de A, que produce una salida 1, y valor 1 para la variable A va a producir una salida 0.
Vamos ahora a ver las operaciones auxiliares que, como les decía antes, son las que surgen de la combinación de las operaciones básicas. Vamos a ver distintas formas de combinar las operaciones básicas para armar estas operaciones que se llaman auxiliares o no básicas. El operador NAND es la negación del producto lógico. El nombre surge de la contracción, o sea, de unir NOT y AND, e implica una función AND, o sea, una multiplicación, con la salida complementada, es decir, negada. Para su representación algebraica va a combinar los símbolos de las dos operaciones. Como NOT y AND aceptan diferentes símbolos, vamos a poder utilizar el punto medio o no, como el segundo ejemplo. Vamos a poder indicar la negación con el suprarrayado o con el apóstrofe. Es importante que si usamos el apóstrofe, como está en el tercer ejemplo, incorporemos los paréntesis, porque si no vamos a estar negando solamente la variable b. Ahora vamos a ir al simulador y como no tenemos el suprarrayado ni el punto medio, vamos a tener que usar esta última forma de representar la expresión algebraica de la operación NAND. Vamos a empezar como hicimos antes, escribiendo la función. Recuerden poner el paréntesis y el apóstrofe, porque no tenemos suprarrayado. Vamos a agregar el pin para A, el pin para B y la puerta NAND. Así como la representación algebraica combina los símbolos de la multiplicación y de la negación, pasa lo mismo. Ven que tenemos la compuerta de la multiplicación con la salida negada. Entonces, vamos a unir los pines con el operador. Vamos a incorporar la salida. Vamos a nombrar las variables. Y vamos a ver ahí que al tener las dos variables, acá vamos a poder hacer un paso intermedio. Cuando tenemos 0 por 0, el resultado es 0. Negado es 1. Vamos a probar cambiando. 1 por 0 da 0. Negado 1. De esta manera vamos a obtener siempre el resultado inverso al de la multiplicación, porque estamos negando la multiplicación. Vamos a probar 0 para A, 1 para B. Nuevamente el resultado de la multiplicación es 0, negado es 1. Y con las dos variables en 1, vamos a tener 1 por 1, 1, negado 0. Vamos a ver la tabla de verdad con proyecto, analizar circuito y vamos a encontrarnos con estas combinaciones que vemos recién. A la inversa de la multiplicación vamos a tener siempre salida 1, excepto cuando las dos variables sean 1, porque 1 por 1 es 1, negado es 0. Entonces, a la inversa de la multiplicación, siempre el resultado va a ser 1, excepto cuando todas las variables que participen en esa multiplicación tengan valor 1. Otra operación auxiliar es NOR, que es la negación de la suma lógica. El nombre, así como NAND juntaba NOT y AND, acá el nombre junta o es una contracción de NOT y OR. O sea, lo que implica es una función OR con la salida complementada o negada. En su representación algebraica va a combinar los símbolos de las dos operaciones, la suma y la negación,
Y acá nuevamente, si vamos a representar la negación con el apóstrofe, tenemos que agregar paréntesis para que el complemento alcance a todo el término y no solamente a la variable b. Vamos a ver la representación en el circuito. Vamos a empezar como siempre escribiendo la función. Vamos a poner el paréntesis. Bueno, acá me equivoqué, dejé un espacio, esperen que lo borro, pueden dejarlo, no, es indistinto. Y vamos a agregar el apóstrofe. Bien, ponemos el pin para la variable A, para la variable B, buscamos acá la puerta NOR. Como pasó con AND, vamos a tener una puerta OR, la de la suma, con la salida negada. Vamos a unir la puerta con los pines de las variables. Vamos a agregar la salida para F y nos falta etiquetar las variables y la salida. Yo estoy usando siempre AB, ustedes, como les dije antes, pueden usar cualquier letra mayúscula. Siempre acuérdense de conservar la F para designar la salida. Bien, acá vamos a tener 0 más 0, 0 obtengo como resultado, como está negado, en la salida voy a tener 1. Vamos a probar combinaciones teniendo 1, 0, 1 más 0 es 1, negado 0, si hacemos al revés vamos a obtener igualmente 0 de salida y con los dos unos también 0 de salida. ¿Por qué? Porque vamos a tener la tabla de verdad inversa a la suma. Vamos a tener siempre salida 0, excepto cuando las dos variables tengan valor 0. ¿Por qué? Porque voy a sumar 0 más 0 negado. Entonces 0 más 0 me da 0 de resultado, negado 1. La siguiente operación auxiliar es la operación XOR o XOR, que designa la suma lógica exclusiva. Se usa solamente con 2 bits de entrada o 2 variables de entrada. No puede tomar más variables como si pueden tomar la suma y la negación de la suma. La vamos a representar con este signo, que es el signo más encerrado en un círculo. Para entender esta operación la podemos desagregar en varios términos formando una función equivalente. En la carpeta de materiales van a encontrar el documento con este nombre donde tienen las tablas de verdad que muestran que la función utilizando XOR es equivalente a la función desagregada utilizando solamente operaciones básicas. Van a ver que tienen la misma tabla de verdad. Vamos a ir al simulador. Vamos a escribir la función. En este caso, como no tengo el símbolo, voy a escribir la operación. Voy a agregar los pines. Acá sí o sí, hasta ahora veníamos usando 2 porque era para hacerlo más sencillo el ejemplo, podíamos tomar en todas las operaciones, excepto en la negación, podíamos incorporar más variables. Acá no, la puerta o compuerta XOR va a recibir 2 variables de entrada porque es sumador de 2 bits. Ven que el símbolo es el mismo de la suma, lo que va a tener es la doble línea a la entrada. Nos falta la salida. Vamos a etiquetar las variables.
y la salida. Como regla para estudiar esta operación, la salida va a ser 1 cuando una variable esté en 1 y la otra esté en 0. Puede ser así, A1 y B0 o al revés, A0, B1. Ven que es en las dos formas en la cual la salida queda alta o queda en 1. Cuando las dos están iguales, sea las dos en 1 o sea las dos en 0, la salida va a ser 0. De ahí viene la denominación de exclusiva. Es o una o la otra. O sea, la salida va a ser 1 cuando una u otra esté encendida o esté en 1. Si no, con las dos entradas iguales, la salida queda apagada o queda en 0. Vamos a verlo con la tabla de verdad. Acá vemos esto que les decía recién. Si las dos variables son iguales, ya sea en 0 o ya sea en 1, la salida va a ser 0. La forma en la que la salida queda encendida o queda en 1 es que una variable tenga un valor y la otra variable tenga otro. La última operación auxiliar es la negación de la suma lógica, XNOR o XNOR. Al igual que la anterior, la operación XNOR recibe dos variables de entrada. En la representación algebraica va a combinar el símbolo de la suma lógica exclusiva, o sea, el más encerrado en un círculo, y la negación o complemento. Esta operación también se puede desagregar en varios términos, como vimos con XOR, y tienen la comprobación de las equivalencias en el mismo documento que les decía antes, que está subido a la carpeta de materiales. Vamos a ir al simulador a ver esta última operación auxiliar. Vamos a empezar escribiendo la función. Acá recuerden que como no tenemos los símbolos, vamos a tener que combinar, así que vamos a usar el paréntesis para escribir XOR A, XOR B con el apóstrofe para negar. Vamos a poner el pin para la variable A, el pin para la variable B, y vamos a buscar acá la puerta XNOR. Acá vemos que tenemos la puerta OR, tenemos la doble línea en la entrada, que es lo que nos denota la exclusividad, y el circulito a la salida, que es la negación. Vamos a unir con los pines con el, retorcido. Los pines con, a ver si ahí queda mejor. Los pines con la compuerta. Bueno, ya es el último, disculpen, se me fue la prolijidad. Ponemos la variable de salida, vamos a etiquetar A, B, F para la función. Acá, a la inversa de lo que vimos con la puerta XOR, vamos a tener la salida 1 o encendida cuando las dos variables son iguales. En la anterior dijimos que íbamos a tener la salida 1 cuando las variables eran diferentes entre sí, o sea, una 1, la otra en 0. Acá al revés, vamos a tener la salida 1 cuando las dos están en 0 o cuando las dos están en 1. Si una está en 0 y la otra está en 1, voy a tener salida apagada o salida en 1. Acá tenemos 0 para A, 1 para B. Vamos a hacer al revés. 1 para A, 0 para B. Y vemos que la salida está otra vez en 0. Vamos a ver entonces en la tabla de verdad
que cuando las dos variables son iguales, 0, 0, la salida es 1, las dos variables iguales, 1, 1, la salida es 1. Si tenemos 0, 1 o 1, 0, la salida va a estar apagada o en 0. Estas son entonces las 7 operaciones, 3 básicas y 4 auxiliares que se usan en álgebra de Boole. Nos queda por ver en esta clase la simplificación de funciones. La simplificación consiste en reducir una función. Hasta ahora veníamos viendo operaciones muy sencillas, pero vamos a ver que hay funciones con muchas operaciones concatenadas. Entonces la simplificación lo que nos va a permitir es reducir una función a una forma más simple con la finalidad de encontrar una función que sea equivalente pero que tenga la menor cantidad de términos. Para poder reducir una función, simplificar una función y asegurarnos de que la nueva función sea equivalente, vamos a tener que seguir una serie de reglas. Estas reglas son los postulados que vimos al principio de la clase, los teoremas de Boole que derivan de los postulados y también vamos a aplicar otras reglas matemáticas. En la carpeta de materiales tienen un documento que se llama Teoremas de Boole, donde están listadas todas estas reglas, postulados, teoremas que vamos a usar en la simplificación de funciones. Vamos a ver algunas a continuación. Ya vimos antes los postulados, vamos a ver los teoremas y otras reglas matemáticas que nos van a servir para simplificar. La primera de ellas, o el primero de los teoremas, es el de idempotencia o potencias iguales, que indica que cuando sumamos o multiplicamos un elemento por sí mismo, siempre vamos a obtener el mismo elemento. Esto quiere decir que si tenemos una función que es a más a, vamos a poder simplificarla y dejar solamente a. Lo mismo si tuviéramos a por a. Ahí ya estamos simplificando al quitar una de las ocurrencias de la misma variable. Un segundo teorema es el de la identidad de los elementos neutros 0 y 1, que vimos previamente en los postulados. Un elemento neutro es el que tiene un efecto neutro al ser utilizado en la suma y en el producto. El elemento neutro para la suma es el 0, es decir, que si yo sumo a o cualquier otra variable más 0, voy a obtener la misma variable. De la misma manera, a multiplicado por 1 o cualquier otra variable multiplicada por 1, voy a obtener la misma variable original. Esto quiere decir que en una función voy a poder simplificar s más 0 o s por 1, dado que no está modificando el resultado de la función. Otro teorema que es un poco más complejo es el de la ley de absorción. Un elemento con propiedad de absorción o elemento absorbente también se lo llama, es un elemento especial que en las operaciones binarias anula un término y permite simplificar las operaciones. Acá tenemos un ejemplo F5, función 5, que es a más a por b. Esa función equivale solamente a la variable a. Es decir, que si me encuentro con este término en una función, la voy a poder simplificar, voy a poder eliminar o simplificar el término a por b. De la misma manera vemos en el ejemplo de la función 6, a por a más b es equivalente a únicamente el término a, es decir que podría simplificar el término a más b.
En el documento que tienen los teoremas van a ver que hay un montón de ejemplos. Vamos a ver, o sea, con la función 5, cómo haciendo la tabla de verdad vemos que la columna que corresponde a la variable a es equivalente a la variable de a más a por b. De esa manera comprobamos que son equivalentes y las podemos simplificar. Si ustedes van al documento de los teoremas, van a ver que hay un montón de ejemplos más de cómo se aplica la ley de absorción. Es importante, y lo voy a repetir hasta el cansancio, que no inventen formas de aplicar la ley de absorción que no estén ahí. Las que ustedes tienen en el documento son las que ya están comprobada su equivalencia. No podemos aplicar ni este teorema ni ningún otro de la forma que querramos. Hay una serie de ejemplos que son los que están comprobados. Esto es importante que lo tengan presente, porque después aplican los teoremas de cualquier manera. Hay que aplicar en este caso tal como indica el teorema de la ley de absorción. Y si tenemos dudas de si estamos aplicando bien o no el teorema, vamos a la tabla de verdad. Con la tabla de verdad sabemos que no hay manera de equivocarnos. Hacemos la tabla de verdad y vemos si efectivamente son o no son equivalentes estas funciones. Bien, pasemos a otro de los teoremas, que es el de asociatividad. Esto ya lo vimos previamente con los postulados. Cuando hay dos o más ocurrencias seguidas del mismo operador, no importa el orden en el cual se aplique esas operaciones. Por ejemplo, podemos tener, como dice el ejemplo de la función 7, a más b, o podemos tener a más b más c, o podemos tener a más b más c. Es decir, que en ese caso, si tuviéramos separado en términos con paréntesis, podríamos eliminar los paréntesis. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Otro teorema es el de la complementación, que indica que la suma de un elemento más su complemento, es decir, la variable, por ejemplo en este caso a más no a, va a dar siempre por resultado 1. En el producto, la multiplicación de una variable por su complemento va a dar por resultado 0. Es decir, que si en una función encontramos a más no a, podemos simplificar esa ocurrencia esa doble ocurrencia de la variable con un 1. A la inversa, podemos hacerlo en una multiplicación reemplazando ese a por no a por 0. El teorema de la involución o de la doble negación dice que si tengo un elemento doblemente negado es lo mismo que si no tuviera ninguna negación. Entonces, si en una función encuentro una variable o un término completo que esté doblemente negado, puedo sacar esa doble negación. La ley de Morgan dice que la suma de n variables, o sea, n cantidad de variables que estén globalmente negadas, es decir, acá lo que vemos en el ejemplo de la función f12 es una puerta NOR, es igual al producto de esas mismas variables negadas individualmente. Entonces, esa puerta NOR la puedo transformar en una puerta AND con las variables negadas individualmente. Y a la inversa, el producto de n variables negadas globalmente, o sea, ahí tengo una compuerta NAND, es igual a la suma de las variables negadas individualmente. Entonces transformo en la función, en el ejemplo f12,
una compuerta NOR en una AND con las variables negadas individualmente. Y en el ejemplo de la función 13 voy a tener una compuerta NAND que voy a transformar en una OR, o sea, en una suma, con las variables negadas individualmente. Otro teorema que, como el de la absorción, suele traer muchas complicaciones porque lo implementan y lo aplican a gusto significa mal, es la cancelación por complemento. Miremos bien estos dos ejemplos. Acá tenemos en la función 14 no A por B más A por B. Aparece el elemento A, la variable A, en un término negado y en un término sin negar. Solamente en ese caso se puede cancelar. ¿Por qué? Porque B, que es el otro término, está exactamente igual en las dos. O sea, el que cambia es A, B permanece igual. Si tuviéramos otras combinaciones, por ejemplo, no A por no B, no puedo cancelar. Ahí es donde está el error que suele aparecer habitualmente. Tiene que aparecer la función tal como la vemos ahí. En el ejemplo 15 la tienen al revés, con una multiplicación entre los términos. Y ahí nuevamente la que cambia es una sola variable y la otra permanece igual. La variable B aparece en los dos términos sin negar. Y la variable A es la que aparece con los dos estados. En el primer término está negado, en el segundo término está sin negar. Por eso la puedo simplificar y conservo solamente la variable B. Al igual que con la ley de absorción, es importante que la apliquen tal como está acá. Otra regla, que en realidad no es un teorema de Boole, sino es una regla matemática general que se usa bastante en la simplificación de funciones booleanas, es el factor común, que se refiere a una variable, a un término o a una combinación de las dos cosas que tiene dos o más ocurrencias en una misma función. Por ejemplo, veamos la primera, la función 16, donde tenemos un término A más B por A más C. Acá los dos términos tienen la variable A. Entonces voy a poner como factor común A, sumando, porque en los dos términos A está sumando, las otras dos variables que no tienen una doble ocurrencia, es decir, A más B por C. Otro ejemplo de factor común es el que sigue en la función 17 con, al revés, dos términos que están sumados entre sí con multiplicaciones adentro. Es decir, tengo A por B más A por C. Ahí el factor común nuevamente es A y voy a multiplicar, porque lo que une a A con B y a A con C son multiplicaciones, entonces voy a multiplicar por las dos variables que no tienen doble ocurrencia, por B más C. Y en el tercer ejemplo, que es la función 18, van a tener dos términos, A por no B por C más A por B por C. Acá no tenemos una variable solamente, tenemos dos. Entonces voy a conservar como factor común A por C y lo que voy a multiplicar va a ser no B más B, es decir, la variable que no tiene la misma ocurrencia en los dos términos. Estas son las reglas, teoremas, postulados que podemos aplicar para simplificar. Vamos a ir a ver un ejemplo de simplificación de una función. Voy a tener esta variable
F1, donde tengo A por B. Acá ya no puse punto para que empiecen a acostumbrarse a no usar el punto en la representación. Podrán ponerlo todavía si lo necesitan. A por B más A por B más C más B por B más C. Vamos a ir marcando, yo acá lo fui marcando con color para que sea más sencillo de identificar. Voy a aplicar distributiva o distributividad en el segundo término y en el tercer término. En el segundo término tengo A por B más C, es decir que voy a poder hacer A por B y A por C. Y en el tercer término tengo B por B más C, o sea, voy a poder distribuir esa multiplicación, en el mismo caso que en el anterior, B por B y B por C. Acá vemos cómo queda la función habiendo aplicado el postulado de distributividad. Es decir, el primer término queda igual, A por B. En el segundo término, que es el que está pintado en naranja, tengo A por B más A por C. Y en el tercer término me queda B por B y B por C. Es importantísimo para la simplificación que podamos despejar los términos que están uno adentro de otro. Entonces, este paso que acabamos de hacer recién es fundamental. Vamos a entender mejor la simplificación con la representación de compuertas. ¿Cuál es la finalidad? Esto que estamos haciendo, ir achicando la cantidad de términos y también en consecuencia la cantidad de variables. Vamos a pasar un segundo paso. Con esta función tal como nos quedó, vamos a poder aplicar la idempotencia en el cuarto término, esta que está marcada con color. Donde tengo B por B, podemos tener solamente B, porque ya dijimos antes que según el teorema de idempotencia, una variable multiplicada por sí misma es lo mismo que esa misma variable. Entonces, en vez de tener B por B, puedo tener solo B. Bien, seguimos avanzando. Ven que ya va quedando bastante más chica esta función. Vamos a pasar a un tercer paso donde vamos a aplicar idempotencia, pero ya no sobre un mismo término, sino sobre dos términos. Tenemos dos términos que son exactamente iguales. Entonces, acá en este A por B más A por B, vamos a poder dejar una sola ocurrencia. Ahí ya simplifiqué otro término. Ese A por B más A por B me va a quedar solamente con una ocurrencia A por B. Vamos a pasar al cuarto paso. Acá voy a poder aplicar la ley de absorción a los dos últimos términos. Cuando tengo una variable sumada a esa misma variable adentro de un producto, voy a obtener como resultado de esa simplificación solamente la variable. Es decir, ahí estoy pudiendo simplificar el término B por C. Es importante acá que ustedes tengan a mano el documento con los teoremas, esa tabla de teoremas que tienen en la carpeta de materiales, y que se fijen, como les decía antes, particularmente con la ley de absorción, que es con la que suele haber muchos errores, que la apliquen tal como figura ahí. Vamos a hacer en un quinto paso otra vez la ley de absorción. Acá tenemos que el primer término es A por B y el último término es B. Entonces otra vez voy a poder aplicar la ley de absorción y miren, de la primera función que tenía un montón de términos, cómo llegamos solamente a B más A por C. Esto que fui haciendo así con la explicación de paso por paso qué fue lo que apliqué, lo podemos hacer de forma más sencilla. Una vez que ustedes vayan agarrando práctica con la simplificación, no hace falta que vayan marcando o aclarando qué es lo que aplicaron, lo pueden hacer directamente así.
Esto es lo que hicimos recién sin la explicación de lo que fui aplicando. Es decir, que de la primera función A por B más A por B más C más B por B más C, puedo simplificar hasta obtener solamente B más A por C. Estas funciones son equivalentes, lo vamos a comprobar haciendo la tabla de verdad. Y al representar como circuito, vemos cuál es la importancia de la simplificación. Si estamos haciendo los circuitos para el funcionamiento del procesador, nos estamos ahorrando un montón de superficie y sabemos que una de las prioridades al diseñar un procesador es reducir el tamaño. Entonces, cuanto más simplificados estén los circuitos, vamos a poder tener más circuitos y el procesador va a poder realizar más operaciones. La idea ahora es que ustedes puedan trabajar en una serie de ejercicios para poner en práctica todo lo que trabajamos hoy. En esta clase estamos viendo cuestiones generales de álgebra de Boole. Ya la semana que viene vamos a ver específicamente cómo son los circuitos del procesador, pero es fundamental que tengan mucha práctica en cómo simplificar, en cómo representar, en cómo hacer tabla de verdad. Entonces van a ver que son bastante mecánicos y bastante reiterativos, pero justamente, como les decía, es para que puedan adquirir práctica en la representación y en la simplificación de circuitos, y ya en la próxima clase empezamos a ver con más detalle cuál es la estructura de los circuitos del procesador, sabiendo todas estas cuestiones generales de álgebra de Boole. Ustedes tienen un PDF con ejercicios en la carpeta de materiales. Yo pegué acá las consignas para hacer algunas aclaraciones. En el primer ejercicio tienen 4 funciones para representar como circuito de compuerta y como tabla de verdad. Ya sabemos que en el propio simulador van a poder generar la tabla de verdad de forma automática. Pero la propuesta es que ustedes hagan el circuito de compuerta, luego hagan la tabla de verdad manualmente en un procesador de texto, en una planilla, la pueden hacer a mano si quieren. Y después sí van al simulador y cotejan o comparan que hayan hecho correctamente. Esto para que tengan ustedes una forma de autocorrección. De todos modos, pueden además consultar la solución de los ejercicios, que también está subida. Pero yo les propongo que lo hagan de esa manera porque también van ganando práctica, no solo en el diseño de circuitos, sino esto que les decía en algún momento de la clase, de poder, con las distintas formas de representación, ir comprobando que los circuitos, por ejemplo, sean equivalentes entre sí. Como verán acá, son bastante sencillas las funciones que hay que representar. No así en el ejercicio 2 las que hay que simplificar. El ejercicio 2 van a encontrar otra vez 4 funciones, pero son funciones mucho más largas, representadas como función algebraica, para que ustedes puedan practicar simplificación. Recuerden lo que dije previamente de tener a mano en la tabla con los teoremas y aplicarlos tal como dice ahí. Igual que con el ejercicio anterior, pueden consultar, una vez que hayan terminado, consultar las respuestas para comparar, a ver si llegaron al resultado correcto. De todos modos, tengan en cuenta que ustedes pueden hacer la simplificación aplicando ciertos teoremas diferentes a los que yo apliqué cuando hice la resolución de los ejercicios. Y si aplican otros teoremas, van a llegar a otra función simplificada, lo más probable. Pero de todos modos, la tabla de verdad va a tener que ser la misma. Entonces, acá tienen adentro de este mismo ejercicio, como un tercer punto, representar con una tabla de verdad la primera función
que es larguísima, representar como tabla de verdad la función simplificada y tendrían que llegar en la última columna, la columna de la función del resultado, llegar al mismo resultado. La parte 2 sería poder representar la función que obtuvieron después de la simplificación en el simulador. Y el tercer ejercicio, al revés de los anteriores, tienen ya el circuito de compuertas que está hecho en el simulador para que ustedes puedan escribir la expresión algebraica y hacer la tabla de verdad de cada una de estas funciones. En este ejercicio 3 también tienen otras 4 funciones para representar. A medida que vayan surgiendo dudas durante la clase o mientras estén haciendo los ejercicios, vayan tomando nota y me las mandan por mail las dudas o las conversamos la próxima clase.